Vamos a viajar hasta África para contar algo de Costa de Marfil, que juega mañana contra Uruguay. ¿Vamos a hablar de los jugadores? No. ¿Vamos a hablar del equipo? Tampoco. No. ¿Del técnico? Tampoco. Pero sí vamos a hablar de una leyenda histórica y también del país en sí. Primero, algunas curiosidades de este bellísimo país. ¿Saben dónde se ubica Costa de Marfil? En la costa occidental de África. Ahí va, como en la pancita de África, está enclavado ahí. Es un país, por ejemplo, que tiene 44% de su población cristiana, 37% musulmán y el resto es de otras religiones, es decir, tiene un peso, y es bastante importante para la historia que vamos a contar ahora, tiene un peso bastante importante el cristianismo en este lugar, incluso tiene la basílica más grande de toda África, que es grande como la Basílica de Sofía en Estambul. Por ejemplo, fue colonia francesa y los franceses fueron los que le pusieron Costa de Marfil porque claramente ahí habían bastantes elefantes y le sacaban sus colmillos para trasladarlos para Eso es transportar. Côte d'Ivoire. Sí, incluso Costa de Marfil, tras su independización de Francia en el 1960, intentan imponer el nombre en francés, pero en español sí sigue siendo Costa de Marfil porque, bueno, a la Real Academia Española evidentemente no le importa absolutamente nada. Lo que me dicen ellos. Fuerte. Son el mayor exportador de cacao del mundo, así que varios de los chocolates que consuman, sobre todo en Asia, en Europa y en América del Norte, son o tienen por lo menos el cacao de origen de Costa de Marfil. Hablan en francés porque fueron una colonia francesa. Y después tienen como 60 dialectos más distintos porque conviven muchísimas tribus por ahí. Después, económicamente hablando, tienen petróleo. O sea que tan mal no están, pero no está tan bien dividido la economía y eso hace que sean un país más pobre que Bolivia, por ejemplo, en el PBI. Y una cosa también característica, que la bandera es como la de Irlanda, pero al revés, y significa unidad, disciplina y trabajo. Yo entiendo que la de Irlanda sería trabajo, disciplina y unidad en este caso, pero no lo sé, eso es algo que estoy tirando ahí al voleo. Y otro de los datos curiosos es que desde el 80 al 2020 pasaron de 3 millones de habitantes a 28 millones de habitantes. O sea que hubo ahí la gente empezó a amar, sí, pero así, sin importarle absolutamente La gente puede nada. amar igual aunque no tenga hijos. Lo que hubo fue una reproducción exponencial. Claro, bueno, se ve que no eran medios alérgicos al látex. Bueno, después de la independencia gobernó un presidente de forma pacífica hasta el 93. Y en el 93 ese presidente fallece y ahí empiezan unas disputas por el poder. Siempre fue bastante un quilombo, básicamente. Y en el año 2002, el presidente que estaba gobernando... ¿Ibas a No, comentar algo? después en todo caso. En el año 2002, el presidente... Había muchos conflictos, sobre todo en el tema de la religión. La capital era cristiana y sobre todo la parte del oeste y del norte eran musulmanes. No les daban demasiada cabida, entonces había bastantes revueltas y había facciones rebeldes que iban contra el gobierno. El presidente, en el año 2002, se va a una visita diplomática a Italia y ahí se levanta los rebeldes y intentan hacer un golpe de Estado. No lo logran, pero sí logran tomar 2 ciudades. Una de ellas es muy importante, porque después la vamos a nombrar, que es Bouaké, que es una de las ciudades más importantes de Costa de Marfil. La toman los rebeldes. No pudieron tomar Abiyán, que es la capital administrativa del país. Año 2002. Año 2002, paralelamente, ¿qué está sucediendo a nivel futbolístico en Costa de Marfil? ¿Qué jugadores empezaron a aparecer? Se clasifica al Mundial Costa de Marfil en el 2006, creo, por primera vez, ¿no? O sea Sí. que empiezan a aparecer la mejor generación. Touré, Drogba. Los hermanos Touré, Drogba. Y de eso mismo vamos a hablar, porque esta generación, sobre todo Drogba, tuvo una importancia a la hora de terminar la guerra civil que comienza en esa levantada del 2002 y termina en el 2007. Época dorada, por primera vez en la historia, Costa de Marfil logra acceder al Mundial de Corea-Japón, de Alemania 2006, tras ganarle a Sudán. Y ahora vamos a escuchar un discurso que da Drogba tras esa clasificación histórica en medio de la guerra civil de Costa de Marfil. Dice: marfileños y marfileñas del norte, del sur, del este, del oeste, ya vieron hoy que todo Costa de Marfil puede vivir en comunidad y puede jugar en conjunto con un mismo objetivo: clasificar al Mundial. Les habíamos prometido que esta fiesta iba a reunir al pueblo. Hoy les pedimos de rodillas
que se perdonen los unos a los otros. Las personas que están en YouTube lo van a poder ver también en unos segunditos más. Perdónense. El único país de África que tiene toda esa riqueza no puede caer en el caos así. Por favor, dejen sus armas y organicen unas elecciones libres, que todo saldrá mejor. Queremos divertirnos, suelten sus fusiles, y eso lo repiten y lo empiezan a cantar y se empiezan a caer de risa y demás. Y en eso la gente empieza a festejar y la cosa se empieza a barajar de manera distinta. Un año después le entregan en la capital de este país de Costa de Marfil, a Drogba, el galardón al mejor jugador africano, y estaba el presidente de Costa de Marfil y a él le dice al presidente: muchas gracias por este premio, yo quiero la paz en el país y me gustaría ir a esta ciudad, Bouaké, donde están gobernando los rebeldes, para ir a hablar con ellos. Y estaban las cámaras y el presidente no le puso mucha presión y dijo: anda, tranquilo. Llega al pueblo, a la ciudad, lo reciben como un héroe y él empieza a hablar con el líder de los rebeldes e intentar empezar a tender puentes para lograr la paz. Y le dice que un partido de las clasificatorias a la Copa Africana contra Madagascar lo quiere jugar ahí. Y efectivamente el siguiente partido, que es ese, lo juegan contra Madagascar y lo ganan 5-0. Simbólicamente habían sido 5 años de dictadura. Y Drogba logra llevar al presidente a ese lugar y logra juntarlo con el líder de los rebeldes y que empiecen a buscar la paz. Y lo logra. Después de eso, en el 2007 se anuncia el alto al fuego y se consolida como un solo Estado. Y en 2010 son las elecciones. En 2010 son las elecciones y después hay otra guerra civil, porque esto sigue. Muy lindo, Fabri. Muy bien, buena historia. Sí, no, estaba pensando, viste que hay como una preocupación muy clara y muy expresa de la FIFA de despolitizar el fútbol. Cuando en realidad el fútbol en muchas situaciones conflictivas, en algunos casos ha sido como una forma de encontrar un motivo de unión entre las partes. Y en otros también ha sido una ventana al mundo para denunciar determinados abusos o situaciones en otros países. Entonces, como a veces, en realidad, lo que habría que intentar es despartidizar el fútbol, que ahí hasta podríamos estar de acuerdo, pero no despolitizar, porque política son todos los temas que involucran una sociedad, no solo una elección o quién gobierna. Pero bueno, incluso la FIFA está totalmente involucrada en la política del mundo y ha tomado partido por circunstancias bélicas y políticas muchas veces. La toma, ¿no? La toma. Entonces, yo creo que como además, medio hipócrita, porque en realidad, en relación a la guerra Rusia-Ucrania, la FIFA tomó posición. Vos podés decir, claramente. bueno, está, pero estuvo bien porque es el bando bueno. Está. Si así fuera tan seguro, igualmente es tomar posición, ¿no? No, claramente tomó posición, pero además hay otra cosa, y es, yo creo que en realidad ese discurso de la FIFA tiene más que ver con poder hacer negocios y organizar torneos en países cuestionables, de la ideología que sean, o sea, que gente cuestiona, no importa de qué palo, sin tener que dar una justificación o una explicación de por qué se vinculan con ese tipo de líderes. Sí, está bueno esto la historia que cuenta Fabri, porque entre otras cosas pone a la política en este caso o a la intervención política de un futbolista como algo bueno, digamos. Sí. Que a veces con eso hay como mucho resquemor, pero no, acá está bárbaro. Digamos. Sí, el deporte, viste, que dice, bueno, esto es un partido de fútbol. En África, no el fútbol específicamente, pero en Sudáfrica el rugby en la Copa Mundial del 95 terminó uniendo al pueblo de Sudáfrica. En Egipto las barras bravas, digamos, de los equipos más grandes fueron el brazo armado de la revolución a Mubarak. O sea, está prendido en cosas mucho más allá de jugar al deporte. Acá hay alguien que sugiere que hagamos un acuerdo de participación con Costa de Marfil para incrementar la natalidad, que tantos problemas nos genera a Uruguay. Es verdad, es que bueno, Uruguay en realidad está a contrapelo del mundo, ¿no? Para el mundo es un problema la sobrepoblación y para Uruguay es un problema la subpoblación.